Hola a todas, hola a todos, espero que estén bien. Vamos hoy a continuar con el tema de sueños correspondiente a la unidad 3 del programa de seminarios. Esta es nuestra última clase sobre el tema de sueños. Tengan en cuenta, por lo tanto, que hasta esta unidad va a entrar en la evaluación virtual. Es decir, que lo que compete a seminarios se incluiría en la evaluación hasta la unidad 3 del programa. Por lo cual, la semana próxima, nuestra semana en donde vamos a realizar el repaso del material, no van a tener clases de seminario, sino audios contestando las preguntas que ustedes formulen en el foro. Entonces, todas aquellas dudas e inquietudes que les surjan, ya sea del material como de las clases que hemos dictado, nos las hacen llegar por la vía del foro correspondiente al espacio en el aula virtual, espacio que ya está habilitado, ¿sí? Que se llama foro de repaso. Bueno, vamos a retomar el material entonces. ¿Recuerdan que la clase pasada había versado sobre la 11ª conferencia El trabajo del sueño? Y que en esta oportunidad nos tocaba continuar con la conferencia 14, denominada El cumplimiento de deseo, la 15, Incertezas y críticas, y a la vez unas páginas de un escrito de Freud de 1913 que se llama El interés por el psicoanálisis. El recorrido que habíamos hecho a partir de esa conferencia, el trabajo del sueño, era que en primer lugar Freud sostenía que para llegar al sentido de los sueños, es necesario dos trabajos. Uno es el que hace a su formación, es el trabajo que realiza el inconsciente como trabajo del sueño. Y el otro, el que se hace en un análisis como trabajo de interpretación, que obviamente va a estar a cargo del analista. En este punto habíamos dilucidado que en el trabajo de interpretación contábamos, para poder hacer este trabajo, con el relato del soñante. ¿Se acuerdan que ese relato del soñante lo llamábamos el contenido manifiesto? Pero también nos era necesario las asociaciones libres que el paciente realizaba sobre los elementos del sueño. Desde allí partía el trabajo de interpretación, que apuntaba, decíamos, recuerdan, a los pensamientos oníricos latentes. En esta clase vamos a ubicar, entre otras nociones, a qué Freud denomina pensamientos oníricos latentes. Como así también vamos a retomar el tema del trabajo de interpretación. Por otro lado, en la clase pasada nos habíamos explayado sobre las operaciones que hacen al trabajo del sueño. ¿Las recuerdan? Condensación, desplazamiento, transposición de pensamientos en imágenes visuales y elaboración secundaria. Habíamos dicho que tales operaciones pertenecían al trabajo de desfiguración onírica, al trabajo de disfraz. Este trabajo de desfiguración era el que faltaba en los sueños de los niños pequeños. ¿Se acuerdan que eran transparentes? Hasta allí habíamos llegado. Ahora bien, podríamos entonces concluir
que el trabajo del sueño consiste esencialmente en la transposición de pensamientos a una vivencia alucinatoria. Pero ¿a cuenta de qué se produce esto? En principio, vamos a decir que la función de todo sueño es ser guardián del dormir, en tanto que su propósito es eliminar aquellos estímulos anímicos perturbadores del descansar. Entonces, repetimos, función de todo sueño, ser guardián del dormir. El propósito, la eliminación de estímulos anímicos perturbadores del descansar. Recordemos en este caso nuestra pequeña Anao, que sueña aquello que le había sido vedado recientemente. O en el caso del otro sueño que trabajamos, el de la noticia del compromiso matrimonial de Lice L., que recibe la soñante durante el día y a la noche sueña con las plateas vacías del teatro. O también, podemos recordar aquí, el del sueño del padre en el cual el hijo lo toma del brazo y le susurra un reproche al oído. Padre, ¿acaso no ves que estoy ardiendo? Siendo que en el mismo momento que lo sueña, el resplandor de la vela ardiendo sobre el brazo del cadáver de su hijo querido en la habitación vecina perturba su dormir y lo despierta. Entonces, ¿a qué llama Freud estímulos anímicos perturbadores? A aquellas impresiones recientes e indiferentes, las más de las veces de la vida de vigilia, pero también simultáneas en algunos casos al estado del dormir, como el que recién nombramos, el sueño del padre al cual nos referíamos. O el sonido del despertador, que en lugar de despertarnos nos permite seguir durmiendo y soñamos que ya estamos despiertos. Son entonces elementos no alcanzados por la censura, estos estímulos anímicos perturbadores, que por ser indiferentes no han tenido ocasión alguna, aún, de establecer nexos con otros contenidos psíquicos, de establecer relaciones, conexiones, articulaciones con otros contenidos psíquicos, y que por ser recientes, actuales, no han tenido el tiempo suficiente para armar dichas conexiones. A esos estímulos perturbadores que funcionan como un factor desencadenante del sueño, Freud lo llamó restos diurnos. Por otro lado, habíamos sostenido que la esencia del sueño, ahora estamos hablando de la esencia del sueño, se anclaba en que todo sueño es cumplimiento de deseo. Entonces, esencia del sueño, cumplimiento de deseo. Freud no dice satisfacción de deseo, dice cumplimiento de deseo. ¿Por qué? Porque el deseo se cumple en imágenes, de modo alucinatorio, no se satisface. En el caso de los sueños infantiles es claro y transparente el deseo que se cumple, al modo de un anhelo de algo que quedó insatisfecho, a diferencia de aquellos otros sueños, en donde la elaboración onírica, condensación, desplazamiento, transposición en imágenes visuales,
elaboración secundaria, necesita de un trabajo de desfiguración. ¿Y por qué decimos que lo necesita? Porque la interpretación descubre en esos casos que el cumplimiento en imágenes de deseo debe disfrazarse porque en verdad se trata de deseos inconscientes, reprimidos e infantiles, y por lo tanto prohibidos en tanto sus raíces son edípicas. Estos deseos pugnan por hacerse oír, pero durante la vigilia no logran tal cometido porque la barrera de la censura los ataja. Mientras que durante la noche esa censura, aunque sigue produciendo efectos, se encuentra disminuida en su poder. Tomemos el análisis que hace Freud ahora en esta conferencia sobre el sueño de las 3 malas localidades por 1 florín y 50 kreuzer, que ante la noticia recibida durante la vigilia, ¿se acuerdan? La del compromiso matrimonial de su conocida, se desencadena el sueño. Junto al audio les estoy enviando un pequeño gráfico para poder ir ubicando los términos y poder seguir las sustituciones que Freud realiza en la conferencia. Bueno, Freud se pregunta, a partir de la interpretación que le hace a la paciente, cómo estos tristes pensamientos, recordemos, el fastidio por haberse casado tan temprano y la insatisfacción con el marido, se refundieron en un cumplimiento de deseo por el trabajo de desfiguración. Revisemos entonces cómo estos pensamientos oníricos latentes están figurados en el sueño mismo. Freud dice, el demasiado temprano, el apresuradamente, fue eliminado del sueño alucinatorio por la censura. Allí, la platea vacía sustituyó este elemento, demasiado temprano, apresuradamente, y lo sustituye por la vía de la alusión. ¿Recuerdan acá la operación de desplazamiento por alusión, de la cual se servía la censura? Por otro lado, esta insatisfacción con el marido se encuentra representada en 3 entradas por 1 florín y 50 kreuzer, ya que a cambio de la dote se hubiera podido comprar un marido 100 veces mejor. Es decir, esa insatisfacción por el marido está representada por esas malas localidades por 1 florín y 50 kreuzer. Este elemento, ¿recuerdan? También aparecía figurado por el apresuramiento de la tonta de su cuñada a comprar una alhaja, una joya por 150 florines. A la vez, el término en alemán que utiliza la paciente es Schatz, que en su sentido etimológico se traduce en la lengua alemana por tesoro, joya, pero que en el uso de la lengua corriente también designa a marido, algo así como cuando nosotros decimos a alguien mi tesoro. A la vez, casarse es sustituido por ir al teatro, por lo cual el
procurarse demasiado temprano entradas para ir al teatro va al lugar de casarse demasiado temprano. Hasta aquí había trabajado Freud el sueño en las conferencias anteriores. En tanto ubicaba los pensamientos oníricos latentes e interpretaba el anhelo de conseguir un marido mejor. Hasta allí era la interpretación que Freud había hecho del sueño. Ahora, en esta conferencia, que se llama El cumplimiento de deseo, parece haber encontrado una nueva interpretación al sueño, ya que nos anticipa que estas sustituciones son obra del cumplimiento del deseo. Es cierto que Freud en la interpretación de los sueños dice que la esencia de todo sueño es cumplimiento de deseo. Este mismo sueño está en el texto de 1900 de la interpretación de los sueños, pero no está esta interpretación que hace en esta conferencia, con lo cual es un agregado que Freud hace a la interpretación de su momento. Por eso es importante seguir el recorrido que va a hacer. Aunque tal vez les quede dudas, no terminen de articular todos los elementos, bueno, esto lo formulan en el foro como inquietudes o preguntas. Pero bueno, vamos a seguir el recorrido de la conferencia. Vamos a decir que en tanto este sueño está entramado en el transcurso de un psicoanálisis, ¿se acuerdan que era una paciente de Freud? Y que el sueño lo sueña estando en tratamiento con Freud. Freud nos asegura que la paciente nunca estuvo insatisfecha con su matrimonio, que siempre se sintió orgullosa de él y que esos tristes pensamientos no surgieron hasta el momento de la noticia del día anterior. ¿Cuál era la noticia? Recordémosla. La noticia del compromiso del ICL, que tenían más o menos la misma edad. Esa noticia que ella recibe de compromiso, que vamos a llamarla resto diurno, que funciona como resto diurno, es lo que da ocasión al sueño. Vamos a agregar entonces, por otro lado, una nota de color, diríamos, para que contextuar de alguna manera estos elementos del sueño y la interpretación que Freud hace. Una nota de época, es decir, que tiene que ver con los usos y costumbres de una época, que en este caso, en el momento en que esta paciente es tratada por Freud, coincide con una época que está asignada como moral victoriana. Para ese entonces, a las mujeres solteras no se les permitía asistir a determinadas obras de teatro, debido a que las mismas podían tener contenidos indecorosos para las muchachas aún no casadas. Entonces, a las solteras no se les permitía ver determinadas obras. También es conocido que los grandes teatros construidos en general en los siglos precedentes, como nuestro Teatro Colón, que es del principio del 1900, incluía un espacio llamado el Palco de las Viudas, que en realidad era un lugar donde las mujeres que habían enviudado podían asistir, pero no podían ser vistas porque las tapaba una tupida reja, digamos que impedía ver a las viudas, ¿sí? Ver a las viudas, mirar la obra de teatro. ¿Vieron esas rejas como los confesionarios, ¿no? Que uno no ve del otro lado al cura? El cura nos ve a nosotros, pero nosotros no vemos lo que sucede del otro lado. Bueno, el Palco de las Viudas
Hoy en día, digamos, en el Teatro Colón, ese lugar del palco de las viudas lo ocupan estudiantes que toman nota, ¿sí?, sobre, qué sé yo, ópera o lo que fuese. Es decir, que sigue existiendo como lugar. Es decir, que en esa época, ¿sí?, de la que hablamos, de esta moral victoriana, en la que Freud analiza a esta paciente, el estar casada y tener marido era una ventaja. ¿Por qué? Porque podían asistir al teatro a ver obras prohibidas, esas obras indecorosas. Freud lo dice así, lo dice en la conferencia de esta manera: el estar casadas, ¿no?, hacía que les estaba permitido ver todo. Por lo tanto, y ahora volviendo al análisis del sueño, apresurarse a comprar las entradas que sustituyen el sueño al casarse demasiado temprano, nos da la pista de la nueva interpretación que va a hacer Freud. Ya que si casarse está representado por ir al teatro, entonces podemos decir que ir al teatro viene en realidad en reemplazo de ver todo. Casarse, ir al teatro, ver todo. Freud dice, entonces, que el deseo que se cumple en el sueño es entonces esa pizca de placer de ver sexual, en términos de Freud, pizca de placer de ver sexual, pizca de curiosidad sobre la vida sexual, en particular la vida sexual de los padres, y que parece haberse convertido en el interés de esta muchacha, de esta paciente de Freud, por el temprano matrimonio, porque si ir al teatro viene en el lugar de casarse y el ver todo viene en el lugar de ir al teatro, entonces, ¿sí?, el interés que Freud nombra acá de ver todo, ¿sí?, parece haberse convertido en el interés por el temprano matrimonio. Es decir, que el sueño cumple el deseo inconsciente, infantil, reprimido y prohibido, en términos de esa pizca de placer de ver sexual, el coito de los padres. Y se sirve para eso de ese resto diurno como material para la desfiguración. Entonces, por un lado, aparece la vía del anhelo. Ojalá consiguiera un marido mejor, que había aparecido como primera interpretación que le hace Freud. Pero a la vez, el estar casada e ir al teatro connota el ganarle a la amiga por el hecho de estar casada y así poder ver todo. Tengamos en cuenta que más allá de las notas de época, lo que debemos resaltar para entender el sueño en su esencia como cumplimiento de deseo es que siempre se trata de un deseo inconsciente, infantil, reprimido y por lo tanto prohibido
porque sus raíces son siempre edípicas. Y esto es estructural respecto del deseo inconsciente. Es decir, que cuando hablamos de deseo, estamos hablando de deseo inconsciente, infantil, reprimido, prohibido y edípico. No dije sexual. Es en los términos que lo pone Freud. A lo largo de la cursada de la materia vamos a ir ahondando en esta vía y en sus implicancias. Hay muchos de estos elementos, como por ejemplo lo edípico, que ustedes no han trabajado, pero se va a ir entendiendo a lo largo de la cursada. Bueno, vamos a retomar ahora estos elementos en el cuadro conceptual que les había enviado la clase pasada. Ya hablamos de los restos diurnos, esos estímulos recientes e indiferentes que dan la ocasión para la formación del sueño. Por otro lado, nombramos lo que Freud interpreta en el sueño como pensamientos oníricos latentes. Esos pensamientos oníricos latentes es el material que el trabajo del sueño remodela, transmuda en un sueño a modos de expresión arcaicos o regresivos y tienen generalmente la forma de un designio, una advertencia, una reflexión o un intento de solución de una tarea. Es que allí Freud puede interpretar desde ese punto el anhelo en el sueño. En este caso, conseguirse un marido mejor. Pero nos advierte que algo se agrega como genuino motor de la formación del sueño, que es el deseo inconsciente. Entonces tenemos el anhelo, pero a la vez Freud habla del deseo inconsciente y lo llama motor de la formación del sueño, que tiene su punto de comienzo en el psiquismo a partir de la experiencia de la vivencia de satisfacción, tema que ustedes están trabajando en teóricos y en prácticos. Ese deseo inconsciente es el que se cumple en el sueño. Claro, en este sueño Freud lo ubica como una pizca de placer de ver. Podríamos decir entonces que el deseo inconsciente, infantil, reprimido, se actualiza y se enhebra a los restos diurnos, produciendo como resultado pensamientos oníricos latentes. Si ustedes se fijan en el esquema conceptual que les había enviado, ¿no? El deseo inconsciente se enhebra, se actualiza a partir de los restos diurnos y da como resultado pensamientos oníricos latentes. Ahora bien, el deseo inconsciente Freud lo designa como un elemento constante en todo sueño, es decir, el motor del sueño es ese deseo inconsciente, reprimido, infantil, edípico y prohibido. Ese deseo inconsciente es aquel que como motor presta la fuerza, la moción para la formación del sueño. Por eso Freud lo va a asimilar a una analogía, digamos, como una analogía, a el socio capitalista de una empresa, aquel que presta el capital para que la idea, el producto, se lleve a cabo. Y ubica a los pensamientos oníricos latentes como elementos variables en cada sueño.
en tanto son aquellos que prestan las ideas para su formación. Por eso lo llama el socio empresarial. Tomemos entonces ahora lo que nos resta del material. En el texto El interés por el psicoanálisis, Freud nos advierte que la interpretación del sueño supone traducciones de un modo de expresión que nos resulta ajeno respecto de nuestro modo familiar de pensamiento preconsciente-consciente, ya que se trata de un sistema de expresión arcaico y que supone leyes de funcionamiento diferentes a estos sistemas que recién nombramos, el sistema preconsciente y consciente. Es decir, vamos a decir que el sistema inconsciente tiene otra lógica de funcionamiento que los otros sistemas psíquicos. Tema que ustedes abordaron en el teórico como proceso primario. En la conferencia 15, la que se denomina Incertezas y Críticas, Freud se pregunta allí si es posible hacer una interpretación segura, certera, del sueño y cuánto de caprichosidad del intérprete, en este caso el analista, interviene en tal traducción, ya que el trabajo del sueño produce en el sueño imprecisiones, indeterminaciones, fundición de opuestos en un solo elemento, como así también inversiones o figuración de elementos contrarios que no por serlo devienen contradictorios. Entonces, ¿cómo podemos saber si la interpretación que hace el analista respecto de ese sueño es correcta? Y además, podemos preguntarnos, ¿es posible interpretar un sueño y agotar todos sus sentidos? Freud nos aclara entonces que la figuración que hace el trabajo del sueño sobre los pensamientos oníricos latentes es al modo de expresión de las escrituras antiguas, figuradas, que presentan indeterminaciones y dobles sentidos y omiten expresar relaciones. En tanto, ante esas escrituras antiguas, será función del lector restituir el sentido de las mismas, y en ese caso se guiará por el contexto. El analista, podríamos decir también, en esa función lector del sueño, en tanto relato del paciente, el contexto con el que cuenta son las asociaciones libres que el paciente realiza, pero también la situación psíquica en la que se encuentra el soñante, como así también el momento en análisis por el que está transitando. Es decir, Freud nos había advertido, la paciente estaba orgullosa del matrimonio y de su marido, hasta ese momento que recibe la noticia del compromiso de la conocida, el ICL. Y a la vez, Freud es conocedor, obviamente, porque es el analista, del momento analítico en el que está transitando la paciente. Sin ese contexto no es posible la interpretación. Es decir, que la interpretación de un sueño es siempre en una situación analítica en relación a lo que vamos a llamar una situación transferencial.
tema que abordarán en la segunda parte del programa. Por último, tomemos entonces algunos cabos sueltos que nos quedaron de ese primer gráfico. Por ejemplo, las resistencias que ustedes ya trabajaron, como esas resistencias que aparecen siempre en el trabajo de asociación libre y que Freud las designa en la 9ª conferencia como la manifestación objetiva en la vida de vigilia de la censura. Por otro lado, también la censura es responsable del olvido del sueño, tema que también ya trabajaron. Ahora bien, Freud encuentra además que en todo sueño hay un punto que es insondable, donde se detienen todos los sentidos, como algo que se presenta como no reconocido, como una madeja, algo que no se puede desanudar y que lo llama ombligo del sueño. Punto en el cual las resistencias y el olvido toman sus formas más extremas. Es el límite que se presenta en la interpretación de todo sueño, es decir, es lo no interpretable de todo sueño y por lo tanto pertenece al sistema inconsciente. Por otro lado, tenemos los pensamientos oníricos latentes, los restos diurnos y el anhelo que se figura en el sueño. Todos ellos son conocidos para el soñante. Por eso Freud los describe como inconscientes, pero son inconscientes por el momento, es decir, pertenecen en realidad al sistema preconsciente. Una vez interpretados, se enlazan a los pensamientos conscientes. Bueno, con esto terminamos nuestro recorrido de los temas sobre sueños. Recuerden que la próxima clase es una clase de repaso, es una semana de repaso, y la siguiente se retoman las clases de seminario que en este caso van a estar a cargo del licenciado Leopoldo Klichmann. Nosotros en algún momento nos vamos a volver a encontrar con algunas otras clases que voy a dictar y bueno, les deseo suerte en la evaluación.